patología infecciosa y tumoral del sistema nervioso central. Bueno, tengo la ventaja de que ya el doctor Esteban Arias ha avanzado algo y ya doy por entendido que más o menos entiende lo que serían los cortes en tomografía, como las secuencias de resonancia. Entonces pasemos a hablar sobre neuroinfecciones o infecciones del sistema nervioso central. En general, las más importantes infecciones van a recaer en la parte del encéfalo, que son como lo están señalando acá. Voy a poner mi puntero un ratito. Ok, entonces tenemos nosotros la meningitis, encefalitis, el absceso cerebral y el edema cerebral. Indudablemente, la gran parte de estas, usted sabe, la barrera hematocefálica es una estructura muy selectiva y que protege mucho a un órgano tan noble como es el encéfalo. Entonces, para que sucedan estas condiciones patológicas, hay condiciones especiales en el paciente o en el ser humano, básicamente que su sistema inmune esté comprometido como su enfermedad inmunocompetente como el VIH, algunas neoplasias o a veces quimioterapias que bajan las defensas, etc. Entonces, de por sí, ya hay una condición previa en estos pacientes. Indudablemente, la clínica tiene que anteceder a lo que vendría a ser los recursos de diagnóstico o imagenológicos o para mí radiológicos. Entonces, eh, vamos a tener que va a haber como agentes etiológicos, virus, bacterias, parásitos, hongos y evidentemente sus representantes más característicos abajo. Y el área comprometida van a ser pues las meninges, el encéfalo o el ventrículo o espacios epi o subdurales, ¿no? Bien, una de las principales patologías es la meningitis. La meningitis es usualmente ocasionada por una infección bacteriana, puede ser viral o fúngica. Básicamente el diagnóstico no es radiológico, sino lo hace el clínico, los datos clínicos que obtiene, y principalmente la demostración en el líquido cefalorraquídeo de alteraciones en las componentes, azúcares, proteínas, etcétera, la identificación, finalmente la identificación del germen en este líquido por medio de cultivo o visión directa. Entonces, ¿para qué se usa? Ahí esto obviamente el icocefalorraquídeo lo va a obtener por una punción lumbar. ¿Para qué se usan los procedimientos radiológicos? Se usa básicamente para confirmar si hay lesión o no, para detectar otras complicaciones, como por ejemplo si hay isquemia, si hay cerebritis, hidrocefalia, y evidentemente descartar alguna contraindicación para la punción lumbar. ¿Por qué? Porque cuando hay signos de hipertensión endocraniana no es posible realizar la punción lumbar, o mejor dicho, está contraindicado. Se puede realizar, pero hay el riesgo de que se clave. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos radiológicos más útiles de todo el armamentario de radiología que tenemos? Indudablemente, la radiología convencional ya no fue, ya fue. Ecografía sí es útil, la ecografía es útil siempre y cuando haya una ventana abierta para poner el traductor y explorar, por ejemplo, como sucede en niños, ¿no? Pero en personas adultas, como ustedes, como yo, dos recursos importantes, la tomografía computada y la resonancia magnética. Estos son recursos tecnológicos que nuestra patria ya se dispone y evidentemente tiene que tomarse bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la tomografía se toma siempre sin o pueden tomarse con contraste. Una tomografía sin contraste prácticamente no ayuda. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos vamos a encontrar normales o hay veces aumento del tamaño de los ventrículos, pero es tan inespecífico que no nos dice que es una meningitis. Cuando se le aplica la sustancia de contraste en estos pacientes, como vemos acá, va a haber un realce de todas las cubiertas meningias, incluyendo el, lados del cerebro, porque el lado del cerebro está protegido, cubiertas con meninges, y también las cisternas alrededor de la base, como prepontinas, o las cisternas poligeminales, como las que estamos viendo acá. Entonces, el realce de contraste en la cubierta meningia es un signo que hay inflamación de la meninge, es decir, una meningitis. Un recurso de mayor sensibilidad y especificidad en la resonancia magnética, porque acá, como ustedes ya deben haber visto, hay una serie de secuencias T1, T2 que nos permite identificar la señal a nivel de los surcos cerebrales o cuando le aplicamos el contraste, como por ejemplo en este caso, ven ustedes el realce
cómo se ha hecho casi homogéneo a través de toda la cubierta venosa. Bien, ¿qué pasa con otra infección, como son las encefalitis? En las encefalitis, por ejemplo, ¿cuál es la definición? ¿Es inflamación o infección localizada o difusa del parénquima cerebral? Indudablemente, cuando uno tiene una encefalitis o morbimortalidad también se incrementa, ¿no? Es principalmente en niños de origen viral y el diagnóstico se hace principalmente también clínico, serológico. Al igual como sucede con la meningitis, la tomografía o la resonancia nos sirven para ver la extensión y compromiso de la lesión. ¿En qué caso nosotros usamos tomografía? Como dice acá, la tomografía es normal o negativa a la patología en la mayoría de casos. Hay algunos casos, como por ejemplo en los niños que tienen eh, varicela o rubiola congénita o citomegalovirus. Acá, por ejemplo, vemos que hay calcificaciones patológicas y entonces uno puede intuir en un recién nacido o de una criatura de pocos meses de vida que este niño ha tenido, por ejemplo, una infección viral de ese tipo por esta presencia de las calcificaciones. Pero en adultos, por ejemplo, que en la que es nuestra área de trabajo más frecuentemente, porque el niño, la verdad usted sabe, los niños van básicamente al hospital del niño. Yo no trabajo en el hospital del niño, trabajo en el hospital de policía y tenemos muy poca población de niños. Entonces, es mucho más sensible a la resonancia magnética, tanto en su sensibilidad y su especificidad. Acá, como la resonancia magnética nos permite diferenciar la sustancia gris y la sustancia blanca, por esa interacción que podemos definir, nos da lugar a decir, acá puede haber una encefalitis de tal naturaleza, variando la señal tanto en T2, en T1 como en T3. Pero muchas veces, cuando nosotros vemos, esto resulta inespecífico, mal definido. O por ejemplo, acá vemos ustedes en esta secuencia FRE en la fosa posterior, ¿ustedes logran diferenciar sustancia gris y sustancia blanca? Creo que no, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de la posibilidad de encefalitis. Pero hay un recurso que ahora casi todos los resonadores tienen, que es el estudio de difusión que nos permite precisar con cierta definición si hay o no encefalitis. Evidentemente, también el contraste aplicado en estos pacientes puede haber, hay veces reales. Puede haber, no necesariamente hay, ¿no? Entonces, también nosotros debemos, cuando hacemos ya el diagnóstico ante la sospecha de una encefalitis, nosotros debemos pensar si hay en región periventricular calcificaciones, debemos pensar y en niños, en citomegalovirus. Cuando hay calcificaciones en la región de la base y tálamo, pensar en un Epstein-Barr, virus Epstein-Barr. Cuando hay compromiso en la región, por ejemplo, acá del lóbulo límbico, lóbulos temporales, corteza de la ínsula, pensar en un espesorte, pero obviamente decirle esto no es es así, 1+1, no, sugerimos, pensamos, y evidentemente el clínico tiene que buscar otro recurso, usualmente el laboratorio, para confirmar lo que estamos diciendo. Sigamos. Si hay lesión en el tallo cerebral, podemos decir el virus varicela zoster, o en el tallo cerebral también hay enterovirus, básicamente coronavirus, no coronavirus, sino enterovirus que pueden invadir esta zona. Sigamos. Otra condición que nosotros podemos ver como parte de las infecciones es los abscesos cerebrales. Pero muchas veces, evidentemente, ¿cuál es la etiología de estos abscesos? Va a ser de origen piógeno, y si es de piógeno, esta es la relación, estafilococos, estreptococos, perdón, estafilococos gram negativos, tuberculosis, si es fúngica o micosis, aspergillus, cándida y nocardia. Casi siempre todos los abscesos son supratentoriales, digo casi siempre porque es al 85%, y siempre van a estar entre la interfaz sustancia gris y sustancia blanca. Para que suceda un absceso no es que apareció el absceso de por sí, sino es un proceso en el tiempo. En la línea de tiempo, que sería esto, tenemos, por ejemplo, una cerebritis temprana, que es casi como decir una encefalitis mal determinada, es decir, una encefalitis por bacterias puede llevarnos a un absceso, ¿no? Entonces vamos a tener una cerebritis temprana en la que la sustancia gris está alterada en su señal, hay una localización en la zona más hipointensa en T1 probablemente. Cuando es una cerebritis tardía, esto como que si formara una cápsula, porque hay parte de reacción del huésped
limitando la infección. Y finalmente, cuando ya pasa a la fase de absceso propiamente tal, en la que hay una encapsulación temprana, en la que hay, tal vez con la aplicación de la sustancia de contraste, vamos a ver las lesiones en anillo, en la que ya aparece un centro típicamente necrótico y un área de realce periférico. Y finalmente, en la fase tardía, que no es más que la evolución de esta lesión en el tiempo, que básicamente es lo mismo, solamente que acá definimos ya tardía básicamente por la aparición del tiempo de enfermedad del paciente. Luego, entonces tenemos nosotros, ¿cómo yo puedo sacar esto de acá? Está. Lo voy a poner. Entonces, ¿cómo definimos un absceso cerebral? Un absceso cerebral puede verse tomografía y resonancia. Veremos en tomografía primero, acá. Va a tener un centro de necrosis, que el centro del absceso, que usualmente va a ser hipodenso. Cuando le aplicamos la sustancia de contraste, va a tener un realce en anillo y va a tener casi siempre un edema vasogénico. El edema vasogénico en tomografía se aprecia como formaciones hipodensas alrededor de la lesión. Y evidente, como toda lesión que ocupe el espacio, va a ocasionar efectos de masa. ¿Qué pasa en resonancia magnética? En resonancia magnética vamos a tener un centro ISO hipointenso en T1, por ejemplo. Vamos a tener una halo hiperintenso, también un centro hiperintenso muchas veces, depende de la evolución. Y en difusión vamos a ver restricción de líquido libre. La difusión es un procedimiento casi ahora rutinario de resonancia magnética por el cual son secuencias ultracortas. Es una que se determina el grado de movimiento de las moléculas dentro del parénquima cerebral, tanto en el intravascular como en el extravascular, y de acuerdo a eso va a dar una señal, como por ejemplo estamos viendo acá, y que nos dice que es hiperintenso en difusión, y en su complemento el mapa de C muestra baja intensidad. Este es muy parecido como cuando sucede, creo que el doctor Esteban les ha hablado sobre lesiones vasculares. Entonces, en infartos también sucede algo así, pero el infarto, este mapa de C es mucho más hipointenso. Cuando le aplicamos la sustancia de contraste, vamos a tener también captación en anillo y vamos a ver en la secuencia FLER un halo hiperdenso. Acá no tengo FLER, pero acá tengo un T1. Tengo yo un halo hipointenso alrededor de la lesión y evidentemente con todo el cortejo que son propios del efecto de masa. Luego tenemos empiema o efusión. El empiema no es otra cosa que la colección de líquido de detritus, de tejido necrótico dentro del espacio subdural o hay veces en el espacio epidural. Acá, por ejemplo, tenemos un empiema a lesión frontal, que usualmente es, como dice acá, vamos a leer mejor esto, el subdural es la más común, el epidural un poco común, pero todos los procesos infecciosos, estas patologías provienen de infección en el sistema de los senos paranasales. ¿Por qué? Porque los senos paranasales, por ejemplo, el frontal está casi en contacto con el encéfalo. O también hay veces los senos, las celdas mastoideas, ¿no? Luego tenemos que puede ser como consecuencia de un absceso cerebral, claro, un absceso cerebral que está en esta vecindad o acá, fuga el detritus y hay una colección, o muchas veces como complicaciones quirúrgicas, neuroquirúrgicas. Entonces, las colecciones que se van a formar van a ser subdurales o epidurales y tras la aplicación de la sustancia de contraste vamos a ver un realce periférico, como la que estamos viendo acá, o en tomografía, o como lo que estamos viendo acá en tomografía con contraste. Y evidentemente, la colección que va a aparecer va a ser la pus en la zona. Otra de las patologías que vamos a encontrar, que ya no son infecciones, sino le llaman infestaciones, aunque algunos llaman infecciones. Bueno, es la neurocisticercosis. Es una infección parasitaria, es la causa más frecuente de epilepsias en las zonas endémicas. En nuestro país hay determinadas regiones, una de las zonas más frecuentes acá es en Lima, en la zona norte, Piura, Tumbes. La localización más común es en la convexidad
al fondo de los espacios subaracnoideos, o básicamente entre la región cortical y algo de la subcortical, como vemos acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, tomografía y resonancia sí van a servir para ver esta neurocitocistosis. Y se ha descrito que este proceso de neurocitocistosis, que es parte del ciclo del, de la tenia soli, vamos a ver que va a tener fases. Una fase vesicular donde la larva está viable, una fase vesícula coloidal donde la larva está degenerado, como por ejemplo en estos puntos, o acá por ejemplo parece que la larva está viable, o una fase granular con cicatrización en donde al aplicar la sustancia de contraste, o como por ejemplo este está en proceso de cicatrización, o una fase ya cicatrizada que es una calcificación nodular. Y esta fase solamente la podemos ver con tomografía computada, como ustedes ven, porque resulta que resonancia magnética, debido a que el calcio o estas granulomas calcificados no tienen contenido hídrico, no lo vamos a ver con mucha precisión. Acá, por ejemplo, le mostramos las lesiones vesiculares típicas. Como ustedes ven, dentro de esta vesícula hay líquido, y porque hay líquido el dedo va a brillar, al igual que el líquido cefalorraquídeo, en esta posición de los ventrículos, entonces decimos que esta es una fase vesicular. Cuando esta fase vesicular tiene sustancia de contraste alrededor, esta fase vesicular ya pasa probablemente a una fase coloidal degenerada, ¿no? Entonces, las lesiones calcificadas casi no la vamos a ver nosotros por resonancia magnética, solamente por tomografía. Entonces, acá hay un cuadro que resume todo lo hablado anteriormente. ¿Cuál es el diagnóstico más sensible para estas neuroinfecciones? La resonancia magnética con contraste va a ser mucho más sensible que la tomografía computada, sea con contraste o sin. Incluso la resonancia magnética sin contraste también es tan sensible como la con contraste. Entonces, si alguien pide el diagnóstico de meningitis, ¿qué procedimiento pedir más útil? Ustedes apunten a esto, resonancia magnética con contraste. Encefalitis, sin lugar a dudas, resonancia magnética con contraste mejor nos permite determinar el grado de lesión. E igual en absceso cerebral. Aunque vean acá, tomografía sin contraste no tiene mayor utilidad. En el PM de fusión cerebral, básicamente lo mismo que un absceso cerebral, pero en este caso el absceso, la colección va a estar fuera del cerebro en el espacio eustadural. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo aplicamos las imágenes en la práctica clínica? Usualmente los pacientes que presentan, esto en caso ya de tumores, vamos a cambiar el tema, el chip, a la parte de tumores. Tumores del sistema nervioso central es otra de las patologías que me compete explorar ahora. Y los síntomas que presenta un paciente con tumor frecuentemente va a ser cefaleas, que es un síntoma general y específico. Puede haber crisis convulsivas siempre y cuando ataque un área elocuente, alteraciones en la memoria, cambios cognitivos. Vean ustedes, déficit motor no siempre es frecuente, recordando de que este déficit motor está en relación a la magnitud del tumor y la localización del tumor, igual que el área de lenguaje, cambio de personalidad, náuseas, vómitos, esto y de papiledema. Cuando ya tiene papiledema, casi siempre es porque hay hipertensión endocrinal. Recuerden que los signos de hipertensión endocrinal son cefaleas, náuseas, vómitos y evidentemente papiledema. Entonces, cuando nosotros sospechamos de un tumor, debemos empezar partiendo siempre lo más simple y lo más barato, que es una tomografía computada con contraste. Obviamente, si presenta hallazgos positivos, hay que pasar siempre una resonancia magnética. En esta resonancia magnética, ya los grupos de trabajo tienen sus protocolos. Se le aplica T1, T2 FLAIR, incluso le aplican contraste y le aplican difusión, y evidentemente conmoción angioresonancia, o espectroscopía o perfusión. Todo esto ya es complemento cuando el paciente, por ejemplo, va a necesitar va a tener como opción quirúrgica el tratamiento de ese tumor, ¿no? Muchas veces, si yo sospecho un tumor, la clínica está cantada, ya obvio la tomografía y de frente me paso a resonancia magnética, donde le aplica todas estas secuencias o protocolos para hacer el diagnóstico. Los tumores tienen un grado de clasificación. Nos basamos siempre, la OMS tiene una clasificación última del 2016, pero en general la clasificación, los grados de tumor cerebral va a ser
el grado 1 hasta el 4, siendo el 4 que tiene un crecimiento muy rápido, una alta tasa microtótica, neovascularidad y área de necrosis. El extremo, el tipo único, el 1, va a ser circunfito de lento crecimiento y de baja conversión a normalidad. Es decir, un grado 1 para que se convierta en maligno es extremadamente raro. Cosa diferente sucede con grado 2 al grado 4. Ahora, hay unas clasificaciones que periódicamente se van, digamos, actualizando, la última de 2016, en la que ya, por ejemplo, ahora en los sitios, eso sucede en neoplásicas y en el todo paciente con tumor tiene que llegar a hacer estudios moleculares genéticos, en la que hay que buscar mutaciones en el grupo, algo así en el cromosoma IDH, IDH1, IDH2, esto ya, o en caso, estos en los tumores oligonucleares, mieloblastoma, estos parámetros, que no es otra cosa que ver la vía, digamos, de qué componentes o qué alteraciones genéticas se originan estos tumores, de manera tal que hay un tratamiento selectivo para dar a estos pacientes, ¿no? Obviamente esto tiene un correlato también con la inmunohistoquímica. Acá les muestro simplemente una visión panorámica de la clasificación de tumores de 2016. Los tumores de origen astrocitario, tenemos todo esto, astrocitos, astrocitomas anaplásicos, el más feo es el glioblastoma, ahí tenemos los gliomas, tumores ependimarios, gliomas, tumores embrionarios, tumores espinales. Esta es una larga lista que el radiólogo tiene que aprenderlo hasta cierto punto. Resulta que nosotros no damos diagnóstico histológico, damos diagnóstico de aproximación. Entonces decimos, mira, esto me parece más un astrocitoma, es decir, de origen de los astrocitos. O esto me parece un tumor ependimario, ependimoma, o este me parece un tumor, un linfoma, o de repente es un tumor extraxial, ya entramos por otro camino, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos nuevamente un extracto de la clasificación de los astrocitomas, o sea, de las células solitarias, son los astrocitomas con todos los grados, oligodendroglioma, oligocitoma, criado de gliomas de bajo grado, tenemos estas formas, los medulloblastomas, entonces es una lista muy grande que creo que simplemente les traigo para ilustrar que no es tan fácil manejar todo esto. El oncólogo o quien se dedica a la parte de esto tiene que dominar un poquito más, pero como le digo, el radiólogo no puede ser diagnóstico histológico. Acá tenemos un flujograma. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo suceden los tumores cerebrales? Resulta que la mitad de los tumores cerebrales son de origen metastásico, una condición indudable. Las metástasis, cuando son únicas, son difíciles de diagnosticar, cuando son múltiples, son más fáciles, y siempre vamos a recordar que los tumores que dan más frecuente metástasis cerebrales son de pulmón, de mama o de riñón. En tanto que los tumores primarios del encéfalo, que son los 50 restantes, pueden ser localmente agresivos. Bueno, si nosotros tenemos un tumor dependiente de la glía, del tejido glial, o la macroglía, vamos a tener astrocitos, y ahí tenemos toda la secuencia de astrocitos pilocíticos, hasta glioblastoma. Vamos a ir los oligodendrocitos, o de los oligodendrocitos va a originarse oligodendraglioma, de las células ependimarias de ependimoma, y las células de schwannomas. Hay de las neuronas propiamente tal, de la placa neural primitiva, de las células neuroendotemas, vamos a tener los neuroblastomas. De las células meningoendoteliales, los meningiomas, que son de las patologías mucho más frecuentes, y usualmente a esta les llamamos extraxial. Igual que las células epiteliales del saco ráquido, que van a tener origen a los craniofaringiomas, o van a dar origen a los craniofaringiomas. Entonces, en el encéfalo nosotros dividimos tumores que son intraxiales y extraxiales. A ver, vamos a ver acá. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un tumor, un paciente que tiene un cáncer mamario, ¡pum!, le encuentran que hay metástasis en pulmón. Vean ustedes la cantidad de lesiones nodulares dispersas aleatoriamente en ambos pulmones, y después le encontramos una lesión de gran tamaño a nivel del encéfalo. Evidentemente acá aparece también existe otra más pequeñita. ¿Qué pasó en este paso? En este caso, el paciente tenía un cáncer de mama. Este cáncer de mama fue un ganglio de estación, y el ganglio de estación entró al sistema venoso, llegó a la vena cava superior, de aquí pasó al corazón derecho, el corazón derecho pasó a los pulmones, en el pulmón dio metástasis, tenemos estas lesiones,
Y de ahí algunas metástasis, como es su carácter de esta neoplasia, se metieron al sistema venoso, pasó a las venas pulmonares, de ahí a la circulación sistémica, por la arteria aorta y ¡pum! Se lanzó al encéfalo. Ese es el camino usual que sucede con las metástasis. Ahora, cuando el radiólogo trae en caso a un paciente con una sospecha de un tumor, siempre tenemos que tener en consideración esto, la edad del paciente. Hay tumores que son propias de la edad, digamos, de la niñez, por ejemplo, los meduloblastomas, ¿no? Pensar en un meningioma en un paciente, un niño, rarísimo. También un craniofaringioma. La localización, por eso, nosotros siempre trabajamos en esta forma. ¿Es una lesión intraaxial o extraaxial? Decimos intraaxial cuando se originan las células neurales, atrocitoma, neuronas, como medulloblastoma, y extraaxiales, por ejemplo, de las células de la cubierta meningiomas, meningiomas, por ejemplo, craniofaringiomas, por ejemplo. Luego tenemos la localización. ¿Es supratentorial? ¿Es infratentorial? Usualmente los astrocitomas más los oligodendrogliomas, por ejemplo, son casi siempre supratentoriales. No sé por qué. Y los infratentoriales, por ejemplo, los medulloblastomas son muy frecuentes en niños infratentoriales. Y evidentemente también el área anatómica. ¿En qué sentido? Porque dependiendo del área anatómica vamos a encontrar las manifestaciones neurológicas de focalización de la lesión. Luego, vemos qué características tiene esta imagen. En tomografía demostramos que el calcio, o en resonancia demostramos que hay grasa o áreas quísticas, que también la podemos ver por tomografía. ¿Cómo es su señal en T1, T2, densidad de protones? ¿Hay realce medio contraste? ¿Es única o solitaria? Todo esto son datos que el radiólogo, como buen investigador, como un buen detective, va juntando indicios para al final elaborar un diagnóstico. Luego, si esta tumoración existe, ¿hace o no efecto de masa? ¿Tiene o no edema? Y evidentemente, ¿puede haber un pseudotumores? Claro que sí hay pseudotumores también. Entonces, planteamos diagnósticos y no siempre nos quedamos con uno, sino digamos, abanico de diagnósticos que tienen que guardar cierta relación con la lesión que presenta el paciente. Bueno, acá, de lo que he dicho anteriormente, acá tenemos una línea de tiempo de 10 a 60 años. Tenemos, por ejemplo, acá, a los 10 años, mira, es más frecuente los ependimomas, meduloblastomas, craniofaringiomas, germinomas, teratomas, ¿no? El papiloma y los plexos coroideos. Conforme pase la edad, mire, a más edad vamos a tener los meningiomas metástasis, aunque los astrocitomas son muy frecuentes en todo el grupo etario. Por el intermedio tenemos los higoperiodiomas, los quisticoloides, etcétera, ¿no? Y acá tenemos un pastel, un pie, en la que vemos cómo se reparten los tumores del encéfalo, ¿no? Principalmente ustedes ven la tercera parte, acá está señalado como metástasis, como causa de lesiones cerebrales. Hemos visto que hasta el 50% puede llegar. Por otro lado, los tumores del estirpe glial y los no gliales en otro lado. Cuando hablamos nosotros de tumores axiales, hablamos de origen central. Origen central se origina el sistema nervioso central propiamente tal, ¿no? Los extraaxiales casi siempre son en la periferia, a menos que se encuentren dentro de los ventrículos, aunque debo decirle que hay también meningiomas centroventriculares. Va a haber cambios óseos infrecuentes, porque primero crece y comienza a destruir el parénquima. En cambio, los extraaxiales sí son más frecuentes, esclerosis, lisis, adelgazamiento y erosión. ¿Va a haber desplazamiento de la zona de interfaz sustancia gris, sustancia blanca? Claro, en la periferia. En tanto acá, centralmente va a haber ese desplazamiento. ¿Va a haber lesión en la corteza? Obviamente va a haber edema, porque se expande el tumor y al expandirse condiciona borramiento de los surcos cerebrales. En los extraaxiales usualmente aplana la cortical por el efecto de masa que tiene. ¿Cómo están los vasos? Los vasos piales y venas corticales en los intraaxiales van a ser periféricos, y en cambio en los extraaxiales van a ser centrales. El líquido cefalorraquídeo entre la lesión y el cerebro va a estar ausente en los intraaxiales, en los extraaxiales puede estar presente. Ahí este es un signo radiológico del ángulo agudo, del ángulo obtuso, es como crece el tumor. Por ejemplo, no sé si logramos ver acá, voy a poner acá. Un tumor intraaxial, como crece de adentro hacia afuera, al llegar a la periferia me va a formar prácticamente ángulos agudos. En tanto, este tumor extraaxial, por ejemplo, meningioma, como crece de afuera hacia adentro, me va a formar ángulos obtusos, como por ejemplo vemos acá, ¿no?
realce de la meninges, ¿va a haber colateral? Cuando es intraaxial, no. ¿A qué refieren colateral? Y en extraaxial es frecuente. ¿Por qué? Porque la meninges comienzan, al crecer la meninges por acá, jalan o hacen también crecimiento hacia la periferia. Entonces le llaman colateral, que cuando lo aplican el contraste se nota muy claramente. Vamos al siguiente. Vean ustedes, diferencia entre lesiones extraaxiales e intraaxiales. Acá tenemos claramente una lesión intraaxial. Una lesión intraaxial crece adentro de sustancia gris, sustancia blanca, hacia afuera, hacia adentro, hace efecto de masa y digamos, comprime el ventrículo lateral, en este caso el lado izquierdo, me borra los surcos cerebrales por acá, hay edema vasogénico y al apretar la sustancia de contraste, vean el realce que tiene. Un tumor extraaxial, ejemplo, meningioma. El meningioma, como va a crecer de las cubiertas meningias, en este caso del lóbulo frontal, crece, vean ustedes, al parénquima lo rechaza, puede haber edema cerebral, dependiendo de ciertas condiciones de perforación de vasos. Hay efectos de masa, claro, dependiendo también del tamaño de esta lesión. Miren ustedes, acá hay una lesión transfacial y una simetría ventricular. La captación del contraste, el meningioma tiene una peculiaridad, que cuando capta el contraste se enciende o capta homogéneamente, a diferencia de estos tumores intraaxiales, por ejemplo, un astrocitoma. Entonces, esto es lo que me hace diferenciar una lesión intraaxial de una lesión extraaxial. Vamos a ver ahorita algunas comparaciones en tumores de la fosa posterior, que son muy comunes en la juventud, por ejemplo, los astrocitomas pilocíticos y los medulloblastoma. El astrocitoma pilocítico se origina en las células astrogliales. Es benigno y buen pronóstico. Usualmente está en la faja del grado 1 de la clasificación de la OMS. Puede tener un aspecto sólido, por ejemplo, en esta región, que hizo hipointenso en la tomografía, hipointenso en T1, T2, acá tenemos resonancia, y que al aplicar la sustancia del contraste, esto va a cortar intensamente en esta región. Pero en tanto, miren ustedes, hay edema vasogénico mínimo para tremenda lesión, lo que sí hay efecto de masa en compromiso del tronco cerebral, en este caso de astrocitoma pilocítico. Este es otro tumor infratentorial llamado medulloblastoma y como ustedes ven, se origina de la línea media, prácticamente deforma el cuarto ventrículo, es una captación muy sólida evidentemente, pero una captación heterogénea intensa en la sustancia de contraste, y vemos acá como captado con contraste, y entonces este paciente, por ejemplo, al igual que este, cuando es pequeño no pasa nada, pero cuando es grande me va a ocasionar incluso hidrocefalia. ¿Por qué? Me comprime el cuarto ventrículo. Meningioma y Shanoma. Ambos lesiones son tumores extraaxiales. El meningioma ya hemos identificado y el Shanoma no es otra cosa que es una lesión de las cubiertas nerviosas del sistema vestibular, por ejemplo, el schwannoma o el tumor del ángulo pontocerebeloso, ¿no? Cuando dice hay schwannomas bilaterales, hay que sospechar en una enfermedad llamada neurofibromatosis tipo 2. Tanto en tomografía como en resonancia podemos verlo. La diferencia está en que en tomografía para verlo tenemos que aplicar contraste y casi nunca o muy poco lo podemos ver o alcanzamos a ver a este schwannoma en el orificio en el orificio acústico. Miren, acá es la típica morfología en el cono de lado, ¿no? Este es el helado y este es el conito, dice, ¿no? Este es un neurofibroma. Acá tenemos un meningioma en un sitio que ya lo hemos visto, y acá hay otro meningioma también próximo al ángulo pontocerebeloso, pero vean su compromiso, es algo diferente a lo que estamos viendo en el schwannoma. Ambos están situados por ahí, pero la característica es cómo se comporta, porque el schwannoma tiene que estar siempre en relación con el octavo par. ¿Hay o no crecimiento dentro del canalículo o dentro del conducto de Tegel interno? Tenemos otras dos lesiones llamadas también craniofaringioma y adenoma hipoficiario. Estas dos lesiones son, por ejemplo, tumores extraaxiales. En el caso del caringioma se origina en la célula de Radke. Vemos acá claramente, por tomografía son más simpáticos de ver, porque usualmente estos
Estos tumores craniofaringioma tienen calcificaciones, y estas calcificaciones lo vemos bien fácil por tomografía computada. Casi siempre son supracelares, aunque algo se origina de la región intracelular, son muy heterogéneas, y acá lo vemos. Y evidentemente, dependiendo del tamaño, va a ocasionar lo que estamos viendo acá, una hidrocefalia no comunicada. Luego tenemos los adenomas hipoficiarios. Los adenomas hipoficiarios son de dos tipos, macroadenoma y microadenoma. Macroadenoma cuando tienen mayor de 1 centímetro, es decir, sobrepasan los límites de la silla turca. La silla turca es este espacio de acá, ¿no? En tanto que los microadenomas son lesiones muy pequeñas. Por ejemplo, esta lesión que vemos acá, hipointensa, al lado izquierdo. Estas lesiones solamente se pueden ver por resonancia magnética. Por tomografía no se alcanzan a ver. Entonces, también los macroadenomas se van a ver por tomografía, claro que sí. Los micro casi no se van a ver por tomografía, pero micro y macroadenoma por resonancia magnética se ven muy bien. Con la ventaja que el macroadenoma, en resonancia magnética vemos detalles mejores, como por ejemplo, la relación del macroadenoma con el quiasma óptico, si lo comprime o no lo comprime. Cómo está también su relación con los senos cavernosos. Otros diagnósticos tenemos glioblastoma multiforme y linfoma. Uno es de origen de las células gliales y otro de las células, digamos, linfomatosas que se encuentran en el cerebro. Este glioblastoma multiforme usualmente sucede a partir de los 40 años, en la tercera década de la vida. Su pronóstico es malo, cuando es de grado 4, pésimo, y su localización va a ser hemisférica. Tiene una ventaja, o una desventaja, mejor dicho. Este tumor puede pasar de un lado a otro, como estamos viendo a través, en este caso, del cuerpo calloso, rodilla del cuerpo calloso. ¿Qué pasa con los linfomas? Resulta que el linfoma ahora es una vedeta, aparece en todo lado y a cualquier edad, más aún en pacientes inmunodeficientes o inmunocomprometidos. En estos casos hay que pensar siempre una tumoración en tomografía densa, que tiende a pasar al otro lado a través de del rodete o la rodilla del cuerpo calloso. Hay que pensar en linfoma. Peor aún, si tiene como antecedentes SIDA o es inmunocomprometido por el uso de antimetabolitos por trasplante, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos, no necesariamente sucede ahí, también puede suceder como vemos en esta lesión en anillo, que sucede dentro del parénquima, que si no tenemos esos datos lo podemos tranquilamente decir, o esto es una metástasis o esto es un astrocitoma, pero de grado 2 tal vez. Vamos a ver la siguiente. Bien, nos hablan también, en el pedido que nos hacen, es hablar cómo son, a qué se debe o para qué sirve las lesiones, la captación en anillo. La captación en anillo es un signo radiológico que lo usamos tanto en tomografía como resonancia. En tomografía como en resonancia. Esto tiene que ver con el grado de la neovascularidad que tiene el paciente, ¿no? Y esto, en estos casos, hay ruptura de la barrera hematoencefálica y el contraste capta alrededor de la lesión. Hay una regla mnemotécnica que dice, Magical Doctor. Estas lesiones en anillo vamos a ver en metástasis, en abscesos, en infartos, en fase subaguda, no en la aguda, subaguda cuando ya pasó más de 72 horas o 24 horas de infarto, cuando hay contusión, cuando hay SIDA o enfermedad inmunocomprometida, por ejemplo, un paciente con SIDA va a tener fácilmente toxoplasma y el toxoplasma va a dar lesiones en anillo. En linfoma, en enfermedades dienilizantes, ejemplo, esclerosis múltiple, o cuando hay radionecrosis. Es decir, si yo veo una lesión en anillo y no tengo más datos clínicos, tranquilamente lanzo todos estos diagnósticos, pero como ustedes ven, es muy grande. Entonces, tengo que apoyarme de datos clínicos. Y eso es lo que me ayuda a acercarme al diagnóstico. ¿A qué le llaman lesiones en anillos? Como esta, ¿no? Son lesiones que tienen la forma de anillo, como ustedes ven. Hay veces, y como en este caso tenemos un gran edema vasogénico, por ejemplo, cuando yo veo así un anillo con gran edema vasogénico, así siempre, y este contorno irregular, ese anillo no es tan redondeado, yo estoy pensando en toxoplasmosis.
Si yo veo más de estas dos lesiones, como por ejemplo acá, yo estoy pensando que puede ser metástasis, ¿no? Acá yo veo una y acá yo veo otra, entonces metástasis. Evidentemente, cuando yo tengo un paciente que tiene cefalea crónica de meses y cada vez se va empeorando, y hay que pensar en astrocitoma, por ejemplo, un glioblastoma multiforme. Si el paciente tiene fiebre, cefalea, malestar general, pensar en un absceso cerebral. Y evidentemente, si ha tenido una neoplasia y ha sufrido radiación, pensar que eso es consecuencia de la radionecrosis. Las secuencias de resonancia magnética nos ayudan a tipificar algo o mejor la, la resonancia, perdón, los diagnósticos. Por ejemplo, el glioblastoma multiforme nos ayuda mucho a difusión. La difusión nos va a decir qué grado de, digamos, de restricción de líquido libre hay. Por ejemplo, en el linfoma va a haber una restricción de líquido muy pobre. Y en la metástasis, sin lugar a dudas, pues va, en difusión no nos ayuda con contraste en las múltiples lesiones que hay en el encéfalo para pensar que estas lesiones en niños corresponden a ese diagnóstico. Como les dije anteriormente, creo que al inicio de la exposición, metástasis es la patología más frecuente del encéfalo. Es fácil el diagnóstico cuando son múltiples. El problema está cuando es una sola metástasis. Y evidentemente, cuando son múltiples, hay que pensar cáncer de mama, si es mujer, pulmón varón, también mujer, riñones, y también, por ejemplo, metástasis de melanomas. En todos estos, por más pequeño que sea la metástasis, va a tener edema vasogénico. Hay algunas neoplasias que presentan una lesión pequeñita y un extenso. Por ejemplo, acá hay una lesión pequeñita y miren el extenso edema vasogénico que presenta. En general, un signo para mí de alarma cuando veo una pequeña lesión, captador en anillo con extenso edema vasogénico, mucosidad diagnóstica que vaya a una metástasis bastante alta. Más lesiones que captan anillo, absceso cerebral, glioblastoma multiforme, creo que ya le mostré, el glioblastoma con la difusión, perdón, el absceso con la difusión se determina mucho más preciso que el glioblastoma. También hay otros recursos, que eso ya hay que pedirlo selectivamente a la institución o al sitio donde se hace resonancia magnética para decir, quiero que me ayuden en esto, porque muchas veces si usamos solamente las técnicas estándar de resonancia magnética, hasta difusión, no llegamos al diagnóstico. Entonces recurrimos a una técnica que se llama perfusión, que nos valora el grado de angiogénesis del tumor y nos dice si acá es un tumor, en este caso un astrocitoma, o hay persistencia del tumor, o simplemente ya es una radionecrosis como producto de la terapia. Bien, así hemos dado un paseo bastante rápido a una primera parte del primer tema que me ha tocado, que es patología infecciosa y tumoral. También me han pedido hablar algo sobre espectroscopía. Resulta que espectroscopía es una herramienta que casi apareció con la resonancia magnética y esta técnica es un método no invasivo en la que se usa o se determinan los metabolitos como producto de la metabolización de parte de las células que forman la lesión y que nos da una composición del tejido que estamos evaluando. Prácticamente se conoce como una biopsia virtual y es un complemento al estudio de resonancia magnética. Es decir, si yo tengo una lesión tumoral y le aplico también espectroscopía, doy un plus al diagnóstico del estudio de resonancia magnética convencional. Entonces, las indicaciones de resonancia magnética nos permiten evaluar componentes de la lesión, el grado de malignidad y cómo se encuentra el área peritumoral. Dentro de los componentes de la lesión, vamos a evaluar exactamente los metabolitos. ¿Y cuáles son los metabolitos más importantes que vamos a estudiar? El N-acetil-aspartato, que nos determina la viabilidad neuronal, y esto lo que vemos acá no es otra cosa que es una abscisa y una ordenada, en la que nosotros tenemos, voy a poner esto acá 1, 2, 3, que son partes por millón. La resonancia magnética, recuerden ustedes, surgió como resonancia magnética nuclear y primero evaluaban es un estudio del área de la fisicoquímica.
en la que permitían, haciendo estudios de resonancia magnética nuclear, demostrar cuáles son los componentes, por ejemplo, de determinada tierra, determinado elemento que querían estudiar los físico-químicos, y sacaban en forma de espigas. Ese mismo esquema se usa para espectroscopía por resonancia magnética. Estos son los espectros, y acá tenemos el N-acetilaspartato que gira o se reproduce a nivel de las 2 a 2.02 a 2.5 partes por millón. Entonces, aproximadamente por 2, cualquier espiga que suceda, vamos a tener que es de la N-acetilaspartato. La creatina es otro marcador, llamado marcador energético, en la que se encuentra en la faja del 302 al 394, entre 3 y 4, ¿no? Es la creatina. La colina es un metabolito que se ve en cuando hay formación de membranas, que va a estar en la faja de 3.22 partes por millón. Partes por millón. Entonces, está por acá. Claro, si hay una lesión tumoral, ustedes comprenderán, va a haber formación de membrana tumoral con bastante insistencia y por ende, en ese caso, el metabolito colina se dispara. Vamos a ver. Hay otros metabolitos, como por ejemplo los lactatos, que va a estar en esta faja del 1.32, los lípidos de la faja del 0.8 a 1.3, y estos, por ejemplo, son marcadores de necrosis o pérdida de mielina, el mioinositol, que va a estar casi llegando al 4, que es marcador glial de degeneración de mielina, y el glutamato, que es el consumo de amonio, que está entre esta paja por delante de la N-acetilaspartato de 7 pajas. Decía, cualquier equipo de resonancia magnética puede ser espectroscopía, no. Tiene que ser un equipo de alto campo magnético, que son catalogados aquellos que tienen 1.5 Tesla o más. Estos equipos de alto campo magnético casi siempre ya vienen configurados, o sea, con un software especial para hacer resonancia magnética. Recuerden que cuando uno va a comprar un equipo de resonancia magnética es como uno cuando va a comprar un carro. Le dice, un carro estándar. Sí, pero yo quiero que me pongan asiento de cuero, aro de magnesio, sunroof, detalles mayores. Entonces, cada vez más esto va, el auto que uno va a comprar se va encareciendo. Igualito pasa con resonancia magnética. Yo quiero que me haga un estudio, me compro el 1.5, yo quiero que tenga espectroscopía. Casi siempre difusión ya viene estándar, como estándar, pero espectroscopía muchas veces no. Yo también quiero para hacer resonancia magnética cardíaca, es otro software. Yo quiero también para hacer resonancia magnética de mama, entonces compro con la antena y el software de mama, que tiene otro costo. Igualito pasa con eso. Entonces, se usa programas avanzados, no cualquier equipo puede hacer esto, y evidentemente tienen que usarse antenas de alta definición. Usualmente son las antenas de cabeza. Entonces, pero cuando uno va a hacer ya, el equipo va a sacar la espectroscopía, lo hace por así, no es así, si no tiene una secuencia. Por ejemplo, cuando hay tumor, nosotros empleamos una espectroscopía de tiempo de largo, le llamamos. ¿Por qué largo? Nos permite estudiar un número reducido de metabolitos con menor distorsión de la línea de base. La línea de base, un ratito voy a mostrar quiero mostrar mi puntero. Sí, doctor, en opciones del puntero. Puntero láser, listo. Ya, entonces, esta es la línea de base. Entonces, la línea de base me sale casi muy bonita, homogénea, y acá yo tengo nuevamente un pico. Como está en el 2, yo pienso que este es el N-acetilaspartato, el que sigue está en el 3, este va a ser, por ejemplo, la creatina, y este, por ejemplo, va a ser la colina, ¿no? Acá hay un tumor, parece que no, porque el N-acetilaspartato está bien elevado, ¿no? Al contrario, en el tumor la N-acetilaspartato decae y la colina se eleva. Entonces, esto me permite estudiar. En cambio, cuando yo estoy ante casos de una lesión, esta es una lesión maligna, por ejemplo, en la que tenemos la N-acetilaspartato, miren ustedes cómo se redujo. Esta es la colina, y la creatina y la colina cómo se elevó. Pero es que el resonador saca por así, no, nosotros tenemos que darle una herramienta más para que el resonador me analice determinada área del encéfalo o la zona explorar. En cambio, cuando empleo un TR corto, un TE corto es para cuando yo estoy pensando una lesión benigna. Por ejemplo, hay un tumor que yo no sé si
si ese tumor es un granuloma o es, una neoplasia, un astrocitoma. Entonces yo uso un T corto, en la que lo observamos que va a ser una línea de base que se ha distorsionado, pero ahí me aparecen otros componentes como son, por ejemplo, los lípidos, el glutamato o el mioinositol. Y en función del juego de las características intrínsecas de estos tejidos, yo puedo decir, esto va a tal diagnóstico o va a tal cosa. Entonces, ¿cómo se hace la espectroscopía? Yo tengo que usar estos cuadraditos que se llaman ROI, que ROI significa Region Object Interest, o sea, región de interés, ¿no? Este puede ser univoxel, un solo voxel que debe tener determinadas características, o puede ser multivoxel. Usualmente el multivoxel pareciera que es más fácil, pero a ver, vean ustedes y lean los espectros que están en cada cuadradito. Es muy difícil. En tanto, cuando uno le pone un univoxel, sale más o menos adecuadamente los espigas que le va a permitir hacer un diagnóstico. Pero esto sí tiene una utilidad de mi manera, desde el punto de vista. Entonces yo pongo un multivoxel en una determinada área y veo cuáles son las espigas que tienen mayor, digamos, compromiso. Entonces en ese sitio, por ejemplo, acá está más comprometido, yo le pongo tal vez un voxel a ese nivel y obtengo espectros más simpáticos. Entonces, el voxel es un término que se refiere a volumen por elemento y tiene que tener un ancho de 2 por 2 por 2, es decir, 8 centímetros cúbicos, que me permite evaluar, por ejemplo, esta zona, el área del hipocampo. Entonces, acá yo tengo un multivoxel en caso de un medulablastoma, una región posterior, y acá yo tengo el espectro que me dice que es meramente maligno en esta zona. Como ustedes ven, yo he activado en este multivoxel esta zona y me sale un espectro como el que estamos viendo ahí. Hay veces la forma de representación es por estos parámetros de las espigas, o hay veces en mapa de color. Verdaderamente, mapa de color muy poco lo usamos porque es susceptible al error. En tanto, con estas espigas sí nos dan mucha mejor interpretación. Ahora, resonancia magnética se ha llegado a su extremo. La verdad que a veces hay desilusiones muy grandes. Bueno, pero también, por si acaso, no es que le ponga el rollo en cualquier sitio, sino tengo que evitar agua, tengo que evitar metales, aire, hueso, sangre. Imagínense, si hay una lesión que es sangrante, un tumor sangrante, olvídense, el espectro me va a salir cualquier cosa, porque la sangre, al contaminar la lesión, me da espigas que me mandan digamos, me hacen equivocar. Entonces, esto sí es importante saber. Un estudio de resonancia magnética se usa en la espectroscopía sin o con contraste. Yo acá también me equivocaba a veces, pero yo decía que no hay que usar contraste. No, también el espectro se puede usar usando contraste, y en general el contraste no hace cambiar para nada las espigas del espectro de la lesión que estamos estudiando. Entonces, cuando hay tumor, vamos a encontrar disminuido el N-acetil-aspartato, ¿no? El N-acetil-aspartato va a estar disminuido cuando hay tumores, o cuando hay es normal cuando hay glioma de bajo grado, o cuando el voxel está mal situado. En caso de tumores, ¿cómo está la colina? Mire, elevadísimo. Y hay que siempre encontrar si hay colina elevado y N-acetil-aspartato elevado. Hay algo raro ahí, ese no es un espectro bueno. Hay que volver a repetir. Pero si hay un espectro en el que tenemos la N-acetil-aspartato bajo y la colina elevada, ahí eso es típico de una neoplasia, un glioblastoma multiforme, por decirlo, ¿no? En caso del meningioma, vean ustedes, como es un tumor benigno, le han hecho un espectro de eje corto. En el eje corto yo estoy viendo los lípidos, el N-acetil-aspartato, lípidos, la colina cómo está. Esto no es un espectro de malignidad. Entonces, la creatina y colina están por acá, no es un espectro de tanta malignidad. Entonces, y por acá tiene el mioinositol, la cosa cambia. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico de estos tumores. En general, la espectroscopía por resonancia magnética es un procedimiento que, si bien es cierto, no ha perdido utilidad, pero tampoco lo ha ganado en el tiempo. Por ejemplo, se iba a usar mucho para la parte de próstata. Buscando el sitio, fue un se usa. Entonces, tal vez alguna vez, mire, hace ya 20 años, yo estuve con
digamos, asistiendo con una doctora que trataba de encontrar una relación entre espectroscopía y la toxoplasmosis en pacientes con SIDA. No fue nada, o sea que simplemente no había ninguna relación. Muy bien, eso es todo lo que les quería contar respecto a esta primera fase de la presentación.